Bueno, hubo elecciones este fin de semana en Chile, segunda vuelta con triunfo de Boric, un triunfo realmente importante que marcó varios récords en lo que tiene que ver con la edad, el más joven en la historia de Chile, también el alto porcentaje de votos que obtuvo, un candidato de la izquierda que fue segundo en las elecciones generales y hoy en el día de ayer obtuvo un triunfo más que contundente. Pero bueno, ¿cómo puede llegar a afectar o no esta situación allí en nuestro país, lo que está pasando, lo que pasó ayer en Chile? Estamos ya en comunicación con nuestro analista, nuestro especialista, Alberto Medina Méndez. Medina Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Joana Zavala, Miguel Alegre, te saludamos. ¿Cómo están, Miguel, Joana? Gracias por la invitación, por la oportunidad. Interesante lo que contás. Lo de Gabriel Boric fue una sorpresa en términos, si lo miramos en términos históricos, ¿no? Porque hace poco más de un año atrás, el mismo Gabriel Boric decía que no iba a ser candidato a presidente, pues no se consideraba suficientemente experimentado para una candidatura de estas características. Luego, obviamente, se dieron una serie de acontecimientos políticos en Chile y se animó a dar esa pelea, le gana una primaria a un candidato que era el favorito dentro de ese frente político, dentro de ese espacio político. Recordemos que él forma parte de una alianza que la componen el Frente Amplio y el Partido Comunista, y que claramente tenía en su figura no precisamente el jugador más fuerte, sin embargo ganó esa primaria, y luego en esta elección general terminó siendo de alguna manera la sorpresa, con mucho apoyo obviamente de los políticos de izquierda que fueron derrotados en las elecciones en el primer turno electoral, y que encontraron, digamos, una situación que ya se repitió en otros países, Miguel, de una polarización entre dos fuerzas casi extremas. Pasó en Perú hace relativamente poco tiempo con Castillo y Keiko Fujimori, y se repitió ahora con Boric y Kass. Entonces, llega a la presidencia con muchos signos de pregunta, con muchos interrogantes. No sabemos si Gabriel Boric es aquel famoso líder estudiantil, que de alguna manera era un dirigente muy duro, muy extremo, con ideas y posiciones muy fuertes, que se fue desdiciendo a lo largo de la campaña y de alguna manera amortiguando esa contundencia discursiva hacia una línea, digamos, si se quiere, más de centro-izquierda o más socialdemócrata. De hecho, él se define ahora como el encargado de llevar la economía del bienestar a Chile. Y ahí empiezan un poco las interrogantes, ¿no? ¿Con qué Gabriel Boric se va a encontrar Chile, y por lo tanto, cuáles van a ser las repercusiones en el continente? Alberto, un poco leíamos y analizamos las propuestas económicas que tiene Gabriel Boric y por allí uno analiza o en primera instancia dice, bueno, va a tener una relación, digamos, fluida con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Esto puede ser, digamos, se puede dar esta situación en relación a las ideas que tiene Boric? Seguramente sí, porque de alguna manera también recordemos el incidente en el que el actual canciller argentino en Chile, el embajador argentino en Chile, Bielsa, se manifestó de una manera muy fuerte, que inclusive fue un motivo de recriminación diplomática cuando se dirigió a uno de los candidatos que fue el que perdió el domingo pasado, y lo calificó muy duramente. Así que hoy también fue muy eufórico Bielsa al festejar el triunfo de Boric. Suponemos que eso significa que hay allí vasos comunicantes y vinculaciones ideológicas muy fuertes. Pero otra vez, la política es muy particular, Miguel. Hay que ver cómo se da el fenómeno en Chile, porque además recordemos que el Parlamento no está conformado con el resultado electoral del día de ayer, Claro. sino que está conformado con el resultado electoral de la elección, de la primera elección, del primer turno electoral, en el que ninguno de los candidatos obtuvo mayorías. Y por cierto, cuando vos mirás un poco cómo queda el Parlamento chileno, digamos, va a ser una tarea bastante compleja la del nuevo presidente para conseguir consensos en ese contexto. No olvidemos también que hay una reforma constitucional, Claro. pendiente en Chile, que todavía está en proceso, y que habrá que ver cómo la administra el nuevo presidente en términos de las demandas de la sociedad, ¿no? ¿Se vienen tiempos nuevos, Alberto, en relación a este resultado en Chile, de la izquierda, tiempos nuevos políticos en esta parte del continente? Siempre pasa con el mapa. Cuando vos mirás el mapa de América Latina, te vas a encontrar con que los cambios de colores son repentinos, ¿no? Por momentos hay como una oleada hacia la centro-izquierda, por momentos como una oleada a la centro-derecha. Podemos decir claramente que se han ganado en las últimas elecciones varios candidatos de izquierda. Ha habido alguna excepción, que es el caso de Ecuador, por cierto,
Pero bueno, también tiene que ver con la realidad política de cada país. Es muy difícil hablar de una generalización en América Latina. Claro que hay vasos comunicantes entre ellos, pero eso no significa que haya una especie de sistema único en todos los lugares. No lo podemos comparar a Castillo de Perú, ni a Mesa en Bolivia, con Boric, ni con Alberto Fernández. Son presidentes diferentes, con orientaciones ideológicas parecidas, pero no necesariamente iguales. Cada uno tiene además una realidad política que administrar. Habrá que ver qué impacto tiene en el caso de Argentina, lo de Chile, porque es un socio estratégico, con un país con el que hemos tenido en general muy buen vínculo, salvo aquella historia de Malvinas que todos recordaremos, pero son dos países hermanos, con una economía que tiene cierta integración, sobre todo en la frontera, y habrá que ver cómo se compagina todo eso, y yo estoy muy atento a lo que puedan pasar en las próximas semanas, con las declaraciones del ya elegido presidente Boric y sobre todo con cómo conformen su gabinete. Si vas a tener un gabinete más del Frente Amplio, que es su espacio político, o más vinculado al Partido Comunista. Y habrá que ver en ese sentido cuáles son las ideas de las que planteó en campaña que va a poder llevar adelante y cuáles no. Última consulta, Alberto, y cambiando un poco de tema, hoy se cumplen 20 años de la crisis del 2001, con la presidencia de Fernando de la Rúa, bueno, con los sucesivos presidentes, en fin, lo que todos conocemos. ¿Quedan todavía esquirlas de esa crisis en estos tiempos? Sí, yo diría que la mayor de las esquirlas que quedan de aquel tiempo es el tema de la inflación. Para aquellos que recordarán, el 2001 fue un punto de inflexión, vivíamos una crisis económica muy severa, con altos niveles de desocupación, con muchas dificultades económicas, que desembocaron en un desequilibrio monetario que terminó en aquel corralito, que después se terminó convirtiendo en corralón. Y eso devino luego en la crisis de diciembre del 2001, con lamentablemente los muertos en la capital federal, la salida del helicóptero histórica del presidente de aquel entonces, Fernando de la Rúa, y fundamentalmente la caída del sistema de convertibilidad, los famosos 5 presidentes, y un punto de inflexión política, pero también económica. Argentina no volvió a tener una estabilidad monetaria como tuvimos en aquel tiempo. Perdimos el logro de aquellos años, pero por cierto entramos en un proceso político y económico diferente. Algunos lo mirarán positivamente diciendo que pudimos resolver algunos de los problemas económicos de Argentina, y así lo fue, pero también es cierto que convivimos todavía hoy, lamentablemente, Miguel y Joana, con una inflación importante, y volvimos a las andadas con distintos gobiernos, con distintos colores políticos. Volvimos otra vez a padecer un flagelo que por lo menos por un tiempo limitado previo al 2001 pudimos superarlo. Teníamos muchos problemas estructurales económicos, los seguimos teniendo. Yo creo que si tuviese que quedarme con una sola foto de aquel momento, digo, fue la crisis económica más importante que tuvo la Argentina, no solamente en este siglo, sino probablemente en el siglo anterior, por lo fuerte de la caída, por la enorme devaluación que tuvimos, por la crisis política también, pero lo más grave tal vez es que hayamos perdido el barco de sostener niveles de inflación razonables, ¿no? Alberto, como siempre, muchas gracias. Un abrazo muy grande para ustedes, y si no nos volvemos a encontrar antes de fin de año, un abrazo muy grande para todo el equipo. Igualmente, muchas gracias. Abrazo a la distancia. Alberto Medina Méndez, nuestro especialista, hablando de dos cuestiones puntuales. Tiene que ver uno con las elecciones en Chile, ayer con la victoria de Boric, y también obviamente lo que pasó hace 20 años en nuestro país.